Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaremos analizando y profundizando lo que el obispo de Orihuela, Alicante, en España, el Monseñor José Ignacio Munilla, habla en torno a las bendiciones de uniones homosexuales. Él se reúne vía internet con un grupo de ellos, donde la pregunta es, o el tema general es, ¿podría la iglesia impartir la bendición a las uniones homosexuales? Él da la explicación y muy clara. También estaremos hablando sobre un obispo ortodoxo. Recuerda que a la iglesia católica que los sínodos son solo cosa de obispos y no de laicos. Pero antes los quiero invitar para que se suscriba al canal y cada día seamos más en esta comunidad de Despierta Cristiano, así como también puede distribuir el mismo video a sus seres queridos. Vamos a iniciar con el Padre Nuestro y la Ave María tradicional, o mejor dicho, en latín. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, pues iniciamos y el tema de hoy es, o mejor dicho, la interrogante es, ¿podría la iglesia impartir la bendición a uniones homosexuales? Para esto, el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su cuenta de YouTube, se reunió, se congregó con personas, jóvenes, adultos, con estas tendencias homosexuales y le hicieron esa pregunta. Por eso es el tema también de hoy, en lo cual queremos hablar al respecto, dado que en el sino de la sinodalidad, pues se está discutiendo el tema. Inclusive antes del mismo sínodo, pues se ha discutido el tema. Así que el obispo Munilla se ha reunido con estos jóvenes bajo el título ¿Podrías impartir la iglesia la bendición a uniones homosexuales? El prelado contesta las inquietudes, contesta y da una explicación, el por qué sí y el por qué no. Monseñor Munilla reconoce su intervención en estos momentos, ya que son muchos católicos que se formulan esa pregunta a raíz de la declaración del prefecto del Dicasterio para Doctrina de la Fe, muy ambigua, muy tonta, del cardenal Víctor Manuel Fernández. Y Monseñor Munilla, con mucha caridad, mucho amor y aclarando la verdad, aclara estas preguntas, lo que el Dicasterio le ha tomado meses en, mejor dicho, al Papa tratar de contestar las preguntas de las dubias de los 5 cardenales y más revuelta hizo el agua el cardenal Víctor Manuel Fernández, que dirige el dicasterio de la doctrina de la fe, el que debería de defendernos, ahora nos ataca. Así que el prelado habló, o sea, Monseñor Munilla habló basado en lo que el exprefecto, en el 2021, exprefecto para la Congregación de la Fe, el cardenal La Daria, eh, aclara que la Iglesia no dispone de poder para la unión de personas del mismo sexo. Eso es lo que aclaró en ese entonces, en el 2021. Sin embargo, el prelado, ahora Munilla, dice, Dios te ama tal como eres, pero cuando te dejas amar, te transforma y te santifica. Esto está aclarando lo que el Papa Francisco muchas veces dice. Sí, Dios te ama tal como eres. Monseñor Munilla, dice, sí,
Dios te ama tal como eres. Cuando te dejas amar, te transforma y te santifica. Esa es la diferencia que Francisco no explica o no quiere explicar, el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque todo es relativo para él. Todo es ambigüedad y crea confusión, divide y vencerás. Así que vamos al video, al canal de Monseñor, porque él nos va a explicar mucho de estas diferencias. Aquí hay un tema clave, que lo dice en la nota explicativa. La Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos, peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que podamos hacer. Pero no bendice, ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador, para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por Dios. Él, Dios, de hecho, esta es una frase de San Agustín genial. San Agustín era un crack. Dice, Dios nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Dios te ama tal y como eres, pero cuando te dejas amar te transforma, te santifica. Es la clave, ¿eh? Dios bendice a los pecadores, no bendice al pecado. Jesús acogió a aquella mujer pecadora. Podríamos decir que bendijo a aquella mujer pecadora, a la que querían apedrear. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús bendijo a aquella mujer, pero no bendijo la vida promiscua que tenía. No, no la bendijo. Jesús no le dijo, vete y tráeme a tus parejas que os voy a bendecir. No, eso no lo dijo. Jesús bendijo a aquella mujer y le dijo, vete y no peques más. El Evangelio es muy claro. El Evangelio no necesita de muchos títulos académicos para entenderlo. Los sencillos lo entienden. Esto que estoy diciendo es obvio. Jesús bendijo a aquella mujer pecadora. No bendijo sus relaciones. Las relaciones que tenía no se le ocurría, obviamente, decir, te voy a traer mis parejas y nos bendices. No le dijo eso. Era imposible que Jesús bendijese las relaciones que estaba teniendo. Le dijo, vete, yo te bendigo a ti, vete y no peques más. Dios nos quiere como somos y al mismo tiempo nos llama a la santidad. Y es verdad que Dios tiene paciencia y que asume que nuestro caminar pues, puede ser lento, pero obviamente Dios no puede bendecir un camino que vaya en la dirección equivocada. Porque entonces es como si nos estuviese mintiendo, como si no nos estuviese verdaderamente amando, como si no desease para nosotros el bien. Dios no puede bendecir una relación que va en la dirección equivocada. Es verdad que hay que tener una gradualidad. San Juan Pablo II dijo un término que es muy luminoso en familiares consorcio. Es verdad que hay que tener una gradualidad. Sí a la gradualidad, sí a la ley de la gradualidad, pero no a la gradualidad de la ley. Sí a la ley de la gradualidad, porque hay que tener la capacidad de acompasarnos en el crecimiento de las personas, pero no a la gradualidad de la ley. Aquella mujer le dijo, vete y no peques más. No le dijo, vete y peca poquito, o un poco menos que antes. No, le dijo, vete y no peques más. No a la gradualidad de la ley. También Monseñor aclara sobre la diferencia entre tendencia y acto sexual. Abordó con gran acierto la definición que hace la Iglesia entre personas con inclinaciones homosexuales, los cuales se le acompaña, y a los actos sexuales, como lo dice a través de lo que a la mujer pecadora, lo que nos narra el Evangelio. Tenemos que tener valentía, parresía. Hoy en día es necesaria la parresía y la valentía para proclamar qué es lo que la Iglesia Católica cree en la verdad moral con respecto a la homosexualidad. Y de la misma forma, ¿no? Pues que el punto 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, ¿no?, que según la enseñanza de la Iglesia, los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben de ser acogidos con respeto, compasión, delicadeza. Se evitará sobre ellos todo signo de discriminación injusta. Dice también, con respecto
a los actos homosexuales en el punto 2357. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir la aprobación en ningún caso. Fijaros, la Iglesia distingue entre las personas con inclinaciones homosexuales, a las cuales acompaña, bendice para que vayan creciendo, ¿no? Pero de los actos homosexuales en sí son contrarios al designio de Dios, claramente contrarios, ¿no? Y la Iglesia tiene claro que la inclinación homosexual no es en sí misma pecado. Cada vez tenemos más conciencia, que os voy a decir yo a vosotros, madre mía, cada vez tenemos más conciencia de que puede haber múltiples heridas afectivas, ¿no? En el origen de una tendencia homosexual. Y aunque sea una inclinación que si nos dejamos arrastrar por ella nos podría arrastrar a actos inmorales, sin embargo Dios nos da la gracia y a vosotros os la está dando, de vivir vuestro camino de santidad. Si estáis llamados plenamente a la santidad, vivir vuestro camino a la santidad, pues dentro de esa inclinación homosexual que tenéis, ¿no? Y quién sabe lo que Dios pueda querer para vosotros el día de mañana, ¿no? Pero lo que está claro es que estáis llamados a la santidad y os puede reorientar una inclinación homosexual o sencillamente permitirnos que completemos el camino de nuestra vida viviendo en santidad junto con esa inclinación. El obispo nos habla sobre por qué no se bendice o qué implica la bendición a parejas homosexuales. Y se basa en 3 puntos, básicamente, que la bendición pertenece al género de los sacramentos, como punto número 1. Como punto número 2, el designio de Dios con respecto al amor conyugal, también, hombre-mujer. Y como tercer punto, la bendición supondría una simulación sacramental. O sea, que el Papa Francisco lo que quiere a largo plazo es de que se instituya un sacramento. Entonces, pregunta, ¿puede la Iglesia bendecir a parejas homosexuales? O sea, claro está y aclara que ni el sínodo, ni un concilio, ni el mismo Papa tiene esa capacidad y puede cambiar tampoco lo que la ley y lo que Jesucristo y lo que el Evangelio nos ha enseñado y ha enseñado por generaciones y generaciones y generaciones. Pero hoy, en pleno siglo XXI, el Papa Francisco quiere hacer todo lo contrario y contradecir al mismo Evangelio. ¿Tiene la Iglesia poder, autoridad para impartir bendiciones, que obviamente es una bendición litúrgica, ¿no? Y dice aquella nota, entre las acciones litúrgicas de la Iglesia revisten una singular importancia los sacramentales, signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Es decir, la pregunta era sobre si las uniones homosexuales pueden recibir una bendición sacramental. El juicio negativo sobre estas bendiciones no implica, como hemos dicho, el juicio sobre las personas. El motivo del no a la bendición a las uniones homosexuales es triple, aunque son 3 razones que están íntimamente conectadas, ¿no? El primero viene dado de qué son las bendiciones, porque estas pertenecen al género de los sacramentales, que son acciones litúrgicas de la Iglesia que exigen una consonancia de vida con aquello que significan. Es decir, una bendición sobre una relación humana requiere que esta relación humana esté ordenada al designio de Dios. Si no, no puede recibir esa bendición. Por eso, no únicamente las uniones homosexuales no pueden recibir esa bendición, sino tampoco otro tipo de relaciones que, aunque no sean homosexuales, no pueden recibir esa bendición. Pues, por ejemplo, imagínate, ¿no? Pues que alguien dice, mire usted, es que yo
me he enamorado de mi secretaria. Entonces, bueno, pues yo vengo a que usted me bendiga mi relación con mi secretaria y a mi mujer ya la he dejado de querer, ¿no? Y la he abandonado. Pues yo no le puedo bendecir esa unión con esa secretaria de usted, que es contraria, al designio de Dios, a la vocación que le ha dado usted al matrimonio, por ejemplo. ¿Eh? Hay un segundo motivo por el que se explica el no a la bendición de las uniones homosexuales. El designio de Dios con respecto al amor conyugal, ¿cuál es? Pues es el de la unión de un hombre con una mujer, abiertos a la transmisión de la vida, una unión estable para siempre. Ese es el designio de Dios. Entonces, en realidad, pues ese designio no acontece, no se realiza en una unión homosexual. La unión de un hombre y una mujer abiertos a la transmisión de la vida no acontece en una unión homosexual, motivo por el cual no puede recibir esa bendición. Y el tercer motivo añadido es que esa bendición supondría una simulación sacramental. Si una pareja de personas homosexuales van a la iglesia y reciben, y vamos a recibir nuestra bendición en el día tal, ¿no? Como se han hecho por ahí en algunos lugares que hemos visto algunas fotografías en otras naciones. A ver, eso es una simulación, obviamente, ¿no? Es una especie de una imitación, una analogía de una bendición nupcial que está, obviamente, faltando a la verdad. Fijaros bien, os voy a leer un párrafo de esta nota explicativa. Dice, además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser lícita, en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nupcial invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio. Y ahora viene una cita de Amoris Laetitia, de la encíclica del Papa Francisco, número 251. Escuchadla con atención. Ya que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Es decir, no tiene nada que ver, por lo tanto, si una unión homosexual no tiene nada que ver, ni siquiera remotamente, analógicamente, ni siquiera no puede recibir una bendición sacramental que de alguna manera imite al sacramento del matrimonio. Pero bueno, para que veáis que esto es algo que en el seno de la Iglesia es claro y no es exclusivo esto con respecto al tema de la homosexualidad, por poner un ejemplo, en la encíclica Familiaris Consortio, San Juan Pablo II, en el punto 84, llamó la atención de que los matrimonios que se hubiesen divorciado y que se habían vuelto a casar y a veces pedían a la Iglesia una ceremonia. Claro, como no me puedo casar por la Iglesia porque estoy divorciado, pido una ceremonia en la que reciba una bendición, aunque no sea sacramento, pero recibo una bendición. Pues San Juan Pablo II, en esa encíclica sobre la familia, en el punto 84, dijo, esa bendición no se puede dar, porque obviamente es simular un matrimonio, es jugar con la bendición sin que verdaderamente se esté acogiendo a la gracia que Dios quiere dar. Bueno, continúa la nota explicativa, ¿no?, de aquel pronunciamiento de hace 2 años de la Congregación para la Trinidad de la Fe, y dice, obviamente, esto no excluye que se puedan impartir bendiciones a personas individualmente con inclinaciones homosexuales. Bueno, por ejemplo, vosotros, ¿cuántas bendiciones habéis recibido de la Iglesia? ¿Cuántas veces pues nos hemos juntado a orar y habéis recibido la bendición del Santísimo Sacramento? Y personalmente, claro, todos necesitamos las bendiciones de Dios. Y vosotros, pues diréis, yo más y yo más también. O sea, aquí todos las necesitamos. Bueno, doy un paso más. Porque, claro, esa declaración tan clara, tan diáfana, porque es muy clara, muy evangélica, la declaración que se hizo hace 2 años, por parte del cardenal Ladaria, entonces cardenal precepto de la doctrina de la fe y confirmada por el Papa, era una declaración muy clara, nítida, evangélica. El Evangelio es así, es sencillo y es nítido. No juega el Evangelio a las complicaciones, a las elucubraciones, es nítido y sencillo.
Acordaros que dice el Señor: te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. Esto que estoy explicando lo entiende tanto desde un catedrático como alguien que no ha llegado a hacer pues, el graduado escolar. ¿eh? Lo firma el Santo Padre, lo firma el cardenal precepto y dice: el Santo Pontífice Francisco, en el curso de una audiencia concedida al suscrito secretario de esta congregación, ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación de este Responsum Dubium, ¿no? Con la nota explicativa adjunta. 22 de febrero de 2021, fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. ¿Por qué subrayo esto? A ver, subrayo esto porque el Santo Padre está diciendo que la Iglesia no tiene poder, no tiene autoridad para poder impartir la bendición a las uniones homosexuales. No tiene poder. No es que no quiera, no es que no le parezca oportuno hacerlo hoy y mañana más adelante ya lo veremos. No es que en un lugar igual no, pero en otro lugar cada obispo que vea y discierna si puede ser. No, eso no lo dice. Dice que la Iglesia no tiene autoridad y por lo tanto no puede cambiarlo, no puede cambiarlo. Entonces, ¿puede venir un sínodo y lo cambia? No, no puede venir un sínodo y lo cambia. Puede venir un concilio y lo cambia. Puede venir el Papa siguiente y cambia. No, el Papa puede cambiar 2 años después lo que dijo antes. No, no es así. La respuesta es, de lo contrario, sería una quiebra del magisterio de la Iglesia, especialmente porque ese pronunciamiento realizado hace 2 años estaba fundado clarísimamente pues, en razones evangélicas, en razones evangélicas y en la tradición de la Iglesia. Ahí tenemos la explicación clara de parte de Monseñor a un grupo de homosexuales con los cuales se ha reunido vía internet. Es muy interesante las respuestas claras, fijas, y cómo ahora se contradice aún el Papa Francisco, aún a través de Amor y Leticia, donde él mismo dice que no y ahora dice que sí. Entonces, esas son las ambigüedades por aquello de que divide y vencerás. Bueno, pasando a otra nota y a lo que está ocurriendo en el pleno del sínodo, bueno, de la sinodalidad, nada más, porque no es un sínodo. Un obispo ortodoxo recuerda a la Iglesia Católica que los sínodos son solo cosas de obispos. Este obispo de la Iglesia Ortodoxa Oriental, pues ha sido solamente invitado y puede dar su opinión, pero no puede emitir un voto cuando alguien dice: vamos a votar al respecto, pues no puede emitir los votos. Está como ahí como escuchando, pues dando su opinión. El metropolita Job de Pisidia, su nombre del obispo, se refirió en su intervención al primer concilio ecuménico en el concilio de Nicea en el año 325 y citó a los cánones apostólicos un texto cristiano del siglo IV sobre el gobierno y la disciplina de la iglesia cristiana primitiva, que textualmente dice: un sínodo es una reunión deliberativa de obispos, no una asamblea consultiva de clero y laico. A la luz de esto, cita el obispo, podríamos decir que la comprensión de la sinodalidad en la Iglesia Ortodoxa difiere en gran medida de la definición de sinodalidad dada por vuestra actual Asamblea de Sínodo de Obispos. Todo lo contrario, ¿sí? Entonces, y esto es lo que está ocurriendo. Citó también el canon apostólico 34, número 34, donde dice: los obispos del pueblo de una provincia o región deben reconocer al que es primero entre ellos y considerarlo como su cabeza y no hacer nada importante sin su consentimiento. Cada obispo solo puede hacer lo que concierne a su propia diócesis y sus territorios dependientes. La sinodalidad no tiene una razón de ser, pero así lo quieren, así lo han planeado y así lo quieren imponer. Fijémonos en las acciones, no tanto en lo que dicen sobre el sínodo de la sinodalidad, sino qué es lo que están haciendo y observemos como desde arriba, desde el panorama, para ver qué están haciendo, qué pretenden hacer para tomar una
conclusión. Sigamos orando por nosotros, por los obispos, por los cardenales, por el Papa, por todos los fieles cristianos. No se va a notar mucho después de que concluya esta primera sesión de la sinodalidad, no se va a notar mucho, y tampoco el próximo año, en 2024, para la misma fecha, octubre, que se van a reunir para concluir, no se va a notar mucho. Lo van a hacer poco a poco, sin que se note, sin grandes notas noticiosas ni nada de eso. Simplemente calladito lo van a hacer. Ya el plan está hecho y diseñado. Así que oremos, y oremos por el obispo español, Munilla, y por tantos obispos alrededor del mundo que no están de acuerdo con esto de la sinodalidad y lo que prende el Papa Francisco, y todos los cardenales que le siguen el cuento. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima.